Bueno, continúa el juicio del caso Antipulpo en la justicia. Ya ustedes saben que ya hace un año que a Alexis Medina Sánchez, el principal imputado de robarle 5.000 millones de pesos al Estado, es Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina. Y bueno, este miércoles declararon 5 testigos contra él, contra Alexis Medina y otros imputados del caso Antipulpo. Entonces, yo no sé por qué dicen la perito. La perita se supone que es, aunque se pueda confundir con una frutica. Pero la perita Francisca Javier Santos informó que las auditorías realizadas a la empresa Fuel American de Alexis Medina, que en esas auditorías se establece que la Policía Nacional le pagó millones de pesos por combustibles que esa empresa nunca le entregó a la policía, porque no existen los conduces. El combustible se despacha con un conduce, un documento que se llama conduce, ¿verdad? Claro, y tiene que haber recibos y tiene que haber todo. Obviamente esos papeles no están. Lo que sí están son los cuartos. El dinero está. Entonces, y en otros casos, la empresa de Alexis Medina le vendió a la policía combustible regular a precio de combustible premium. Es decir, ganándose la diferencia. Buen comerciante. Alexis Medina alegó que los testigos interrogados en audiencia lo que quieren es confundir al tribunal. Bueno, ese es su derecho al pataleo. Sí, no, y sigue avanzando el caso, porque aunque a él le cambiaron la prisión preventiva, él está en su casa ya desde hace un un año año, ya. pero el caso sigue, o sea, el juicio sigue en los tribunales y la acusación de él no es chiquita. Recuérdense que en esa operación se está acusando a los imputados de sustraer 4.800 millones de pesos del Estado dominicano. Y el caso va a llegar en algún momento ya a su fase final y vamos a tener condenas y vamos a tener sentencias. Y aunque haya tardado mucho, ya tenemos en este proceso cerca de 4 años, vamos casi para 4 años, en algún momento se va a terminar y ya no falta mucho para eso. Bueno, y ahora que estamos en Navidad y estamos hablando de justicia, ya no hay indultos navideños para presos. El presidente Abinader no ha indultado a nadie en sus 4 años y 4 meses, pero Danilo Medina tampoco indultó. Entonces, los últimos indultos fueron emitidos por Leonel Fernández y su procurador general, Radamés Jiménez, en el 2012. Y antes de esa fecha, él también benefició a Vivian Lubrano de Castillo, acusada por el fraude de Baninter. Entonces, y a varios también de los condenados por el programa aquel de vehículos. ¿Cómo era que se llamaba ese programa? Sí, donde habían Renove, varios de los donde habían varios de los transportistas que estaban, que fueron condenados y él los indultó también. Así mismo es. Entonces, en el gobierno del 2000 a 2004 del PRD, en la presidencia de Hipólito Mejía, fueron indultados centenares de presos. El entonces Procurador General de la República, Víctor Céspedes, hacía un festival de indultos cada diciembre. De recomendaciones. Pero, mira que por cierto, hubo cifras récord también de perdones e indultos este año en los Estados Unidos. Esta misma semana, Biden le conmutó la pena a más de 1.500 personas en Estados Unidos e indultó a casi 40. Y claro, uno de los indultos más significativos fue el que le dio a su propio hijo, que ha sido altamente criticado. En Estados Unidos se estila que todos los años haya una cantidad de indultos, pero lo de Biden fue un récord en un solo día. 1.500 y pico de penas conmutadas en un solo día. Sí, da la impresión de que todos esos indultos que está dando es para tratar de echarle agua
a lo de su hijo, que es una barbaridad lo que hizo. Ahora bien, vamos a ver, el concepto del indulto no debería existir. ¿Qué significa indulto? Perdón. ¿O por la justicia para qué está? No es para decidir qué es lo que le toca a cada uno por sus hechos. Y puede haber una justicia que perdona. ¿Y por qué van a perdonar? Si es por matar, el muerto está muerto. Si es por robar, el dinero se lo llevaron. Entonces, ¿cómo es posible? Eso viene de la cultura del feudalismo, donde la democracia ni soñar con que iba a existir, sino que los nobles, la nobleza no es un título de nobleza en un papel, es la posesión de un territorio. El conde es el dueño de un condado, el duque de un ducado y así por el estilo, y el rey de un reino, que incluye los otros. Entonces eso lo tiene que pagar tributo al rey y eso a su vez cobran tributo en sus ducados, marquesados, condados. Ah, bueno, pero ¿qué era lo que pasaba? Es que los reyes que decían que eran reyes por la gracia de Dios, alegaban que era Dios que lo había puesto, ¿eh? Y entonces los reyes tenían poder de indulto. Pero eso eran regímenes absolutamente contrarios a la democracia que no existía. Entonces, ¿cómo es posible que en el siglo XXI estemos usando mecanismos para romper la justicia que se usaban en el feudalismo? Se supone que el indulto es una gracia presidencial para casos muy puntuales, casos muy seleccionados o muy extremos, donde puede que la justicia le haya fallado a ese preso o a esa presa, o donde puede que las leyes del país hayan cambiado y cosas que se consideraban como delitos en el pasado ya no se consideren hoy. Como por ejemplo, varios de los indultados esta semana en los Estados Unidos o cuyas penas fueron conmutadas en los Estados Unidos por Biden, fueron personas que fueron apresadas en su momento por posesión de pequeñas cantidades de drogas que se consideran de consumo, no de narcotráfico. Ya las leyes en casi todo el mundo no penalizan al que tiene una pequeña cantidad para su consumo. Esa persona se considera un enfermo, se considera un adicto, no un narcotraficante. Entonces, varios de los perdones que él dio fue en ese sentido. Y fíjate cómo aquí esta semana la organización Casa Abierta le ha estado pidiendo al presidente Luis Abinader que perdone a personas que están presas por lo mismo, personas que fueron apresadas por poseer a consumidores, pequeñas cantidades de drogas. Que son víctimas de ese tráfico. Exactamente. Bueno, entonces puede que casos así, pero evidentemente no para indultar a tu hijo. Exactamente. No para eso, que además no fue condenado por eso. El hijo de Biden fue condenado por posesión de armas, violando impedimentos que él tenía para tenerlas y por tema de falsedad en declaraciones de impuestos. Nada que ver con casos de leyes que hayan cambiado ni nada de eso. Bueno, pues hablando de drogas, cuando regresemos, los golpes al narcotráfico y las declaraciones del presidente de Guatemala, que dice que las 9.8 toneladas que incautó la DNCD en un contenedor fueron puestas aquí y no en Guatemala ni en Honduras. Veremos eso. Esta misma